Estamos compartiendo, como ya lo hemos hecho durante los últimos meses, la verdad, los últimos 2 meses estamos compartiendo sobre un tema tan importante como la obediencia y los mandamientos. La obediencia a Dios y los mandamientos. El año pasado estuvimos hablando sobre la obediencia a Jesucristo y este año estamos hablando sobre la obediencia en general a Dios y su relación o la relación que tiene, por supuesto, la obediencia con los mandamientos del Señor. Y hoy día hablaremos de la idolatría y la verdadera adoración. Hemos estado con mensajes basados en lo que es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios que está expresada en los 10 mandamientos entregados por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés ahí en el monte Sinaí. Y nosotros estamos ahora concluyendo el segundo mandamiento. Ya vimos aquel primero que decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estamos en el segundo mandamiento que dice que no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Por supuesto que nosotros no podremos en ningún caso agotar el tema que estamos tratando. Sería una pretensión muy vana de nuestra parte, ¿no? Ni diremos todo lo que se puede decir, ni lograremos abarcar todo lo que implica el segundo mandamiento, pero ya hemos aprendido de él varios conceptos. Sin embargo, nos quedan algunas cosas que decir que nos parecen importantes antes de pasar al siguiente mandamiento. Hablaremos sobre algunas formas rígidas que pueden transformarse en idolátricas en la iglesia y de las imágenes mentales que pueden hacernos crear formas idolátricas. Y concluiremos con algunos conceptos sobre la verdadera adoración. Les invito a leer un par de textos. En primer lugar, leeremos para recordar, repasar y aprender, si es posible, de memoria este segundo mandamiento, según lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en el libro de Deuteronomio vamos a leer capítulo 10, algunos textos del 12 al 14 y luego el 20 y 21. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Por cierto, existe el peligro de estructurar nuestro culto y adoración con tal rigidez
que estos se transformen en imágenes idolátricas. Existe, repito la aseveración, existe el peligro de estructurar nuestro culto y adoración con tal rigidez que esto se convierta o se transforme en imágenes idolátricas. Debemos decir, por cierto, que las imágenes se fijan en nuestra mente mucho más que la palabra. Si yo estuviera poniendo mis palabras allí, probablemente ustedes tendrían más recuerdo de lo que está allí, de lo que yo estoy diciendo. Por cierto, eso está estudiado claramente, es científicamente comprobado. Nuestra capacidad de atención, de oír y de retener es mucho menor que nuestra capacidad de ver y retener. De allí que algunos hayan pretendido justificar el uso de imágenes en el culto para ayudar a la adoración. Y así se han defendido. La Iglesia Católica pretendió que eso, el tener imágenes en el templo y tener imágenes en la adoración, era una forma de ayudar a la mente a retener las enseñanzas. Pero de allí a que esas imágenes, que eran solo ayudas, se transformaran o se transformen en conceptos o en ídolos o en actitudes idolátricas, hay un paso. Y eso es lo que ocurrió, lamentablemente, en la historia. Y es lo que ocurre con nosotros, porque tenemos esta incapacidad para fijar en nuestra mente todos los pensamientos con relación a la capacidad que tenemos de fijar imágenes para nosotros. A propósito de eso, recuerde que aquí en el boletín puede escribir para que no se le olviden algunos de los detalles que estamos diciendo en esta enseñanza, en esta predicación, en esta exhortación. Hay símbolos y elementos que pueden transformarse en objetos intocables dentro de la iglesia. Estamos hablando, olvidando que el único intocable es Dios. La cruz, la Biblia abierta, los sacramentos, el templo, el edificio, etc. La estructura litúrgica puede ser de tal manera, puede ser llevada de tal manera que se asemeje al culto de imágenes. El número de elementos, objetos que forman parte de la experiencia religiosa como ayuda en la adoración y que terminan siendo un objeto de adoración son múltiples, muchos. Y entonces podemos estar justamente en aquello, faltando a este mandamiento, porque nosotros caemos en aquello, en la adoración de lo que supuestamente son ayudas para el culto a Dios. Cuando se pervierte un medio o ayuda en la oración, para la adoración, nosotros lo descubrimos por la reacción que provoca al introducirle algún cambio. Si alguna cosa, elemento del culto, de la liturgia, de la estructura, de las cosas, se modifica y provoca una reacción que nos parece desmedida, quiere decir que estábamos allí ya en una presencia de la perversión de aquel objeto o de aquella situación. Por ejemplo, en alguna iglesia tradicional, esto ocurrió, no es algo que estamos contando anecdótico afuera, el cambiar el pan común de la cena por el pan de molde provocó una reacción desmedida y de rechazo y decir, o cambiar el vino por jugo o de uva. Y vaya pensando en otras cosas que ocurren. Cuando llega a provocar esas reacciones es que estamos pensando que algunas situaciones, objetos o componentes de lo que es la ayuda de la adoración en la iglesia se están transformando en imágenes idolátricas. Incluso la predicación de la palabra
Lo central en el culto reformado, que siempre decimos nosotros, todo culmina con la predicación de la palabra, es lo central de nuestro culto, puede tener el peligro de terminar en una rigidez que raya en lo idolátrico. Ejemplo, no solo leer la Reina Valera 60 o la 909, como dicen en otras partes, ¿no? O solo predicar en forma expositiva, o solo 3 puntos en la predicación. Y estoy hablando de cosas que ocurren, ¿ah? No estoy diciendo de cosas que son ajenas a la vida de la iglesia. Se llega digamos, absolutizar algunos conceptos o algunas cosas del culto, a rigidizar de tal manera que se transforman en objetos o en cosas idolátricas. Los cambios en el culto, en el tipo de música, en los instrumentos que se usan, todas son formas que pueden atar nuestra relación con Dios a hábitos que pueden convertirse en formalismos rígidos. Todas las ayudas que pueden existir en todo este aspecto pueden llegar a ser de tal manera atávicas que se transformen en formalismos idolátricos, formalismos rígidos. Si las estructuras llegan con el tiempo a tenerse como intocables y toda innovación en aspecto cultico, en aspecto administrativo, en aspecto litúrgico, en las actividades o en las estructuras departamentales, en las reuniones que se efectúen, toda innovación que se efectúe en la iglesia llega a producir un rechazo, a veces molestia, al punto que algunos se van de la iglesia. Por ello, entonces, estamos en presencia de una estructura que se ha convertido en un ídolo. Si le cambian el tipo de música, no, yo me voy. Si le cambian la forma de la predicación, si le cambian la posición de los muebles, no, yo me voy. Tiene que pensar, en su mente está convirtiendo las cosas en algo intocable. Y eso puede rayar en la idolatría. Una costumbre no se hace una imagen física, como en el caso de que estamos diciendo no te hagas imagen, pero sí en un hábito mental o en una fijación emocional que, al ser igualmente rígida, inútil y pecaminosa, desvía la verdadera adoración. Por eso decimos que existe el peligro de estructurar nuestro culto de oración con tal rigidez que se transforme en imágenes idolátricas. Pero también hay imágenes mentales que pueden tornarse idolátricas. Existe el peligro de algunas de los dogmas teológicos, por ejemplo. El confesionalismo es adorar imágenes mentales, porque exalta la confesión por sobre la Sagrada Escritura. Son necesarios para el hombre los símbolos de fe, las confesiones y los catecismos, pero no deben usurpar ellos el lugar de Dios. Cuando absolutizamos nuestros conceptos teológicos, nuestras concepciones teológicas, nuestras confesiones y catecismos, y estos desvían nuestra devoción de Dios y toman su lugar, el resultado es que importa más el dogma que la comunión con Dios. Por el contrario, fíjense usted que las mismas confesiones de fe y los mismos catecismos se ocupan de que no haya ningún escrito humano que se iguale a las Sagradas Escrituras, a pesar de los santos que hayan sido sus autores. Y esto lo dice textualmente algunas confesiones, como la confesión belga.
Ningún escrito humano, por santo que haya sido quien lo escribió, se puede siquiera igualar a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la confesión de fe, los catecismos, siendo símbolos de la fe y expresión de la fe bíblica de nuestra iglesia, no son la palabra de Dios. Y no pueden ocupar el lugar de la palabra de Dios. Pero esto que estamos diciendo ha dividido a denominaciones en la historia. Y debo confesarles como moderador del sínodo que un espíritu similar casi lo hace en nuestra iglesia hace 2 años atrás. No voy a entrar en detalle porque no es motivo del mensaje, ciertamente, pero es así, lo vivimos, lo sentimos, lo palpamos como iglesia. El llegar a sacralizar, a absolutizar la confesión de fe de tal modo que no nos importa dividir la iglesia, poniéndola por sobre la palabra de Dios. Eso es un peligro, es una idolatría dentro de la iglesia. De hecho, hay dogmas o creencias que se absolutizan de tal modo que impiden o niegan la integración a la comunión con Dios y con la iglesia, como por ejemplo, si no es bautizado por inmersión no es salvo, o no puede tomar la Santa Cena. Si no habla en lenguas, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. O si fue bautizado en la infancia, debe bautizarse de nuevo como adulto. Y otras cosas similares. Lo que han hecho las confesiones de fe y catecismo en la iglesia justamente es responder a las herejías y es destruir imágenes falsas de Dios. Juan Calvino afirmó que la mente humana es un taller de elaboración de ídolos. Y el mandamiento no se limita a las imágenes de ídolos de madera, de piedra o de pintura, sino también a las imágenes mentales que nos hacemos de Dios. El hombre se imagina un Dios humano, un Dios dispuesto a servirle según sus gustos y sus ambiciones. Podemos moldearlo en nuestra mente y moldearnos una imagen como la de un Papá Noel o la de un viejo cascarrabias que está con el látigo para castigar al malo. Ninguna imagen mental que nos hagamos ninguna imagen que nos hagamos en nuestra mente puede glorificar a Dios, porque no alcanza a dimensionarlo o a representarlo en toda su gloria, en toda su bondad, en todos sus atributos, y nunca podrá. Simplemente no hacerse imagen ni aún en nuestra mente de lo que es Dios. Porque eso, como nos decía el seminarista la semana anterior, rebaja a Dios. En tercer lugar, queremos recalcar el hecho de que la adoración solo es a Dios y que hay ciertas características de la adoración, la alabanza. El autor de Moisés le dice al pueblo: Dios, a Él temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él, el único objeto de tu alabanza es Dios. Hemos hablado ya por 4 domingos sobre el mandato de no hacerse imágenes de Dios, ni ninguna representación, porque Dios no es semejante a nada que podamos erigir. Por tanto, no lo dignifica ninguna cosa que hagamos para representarlo a Él, ni menos de otra cosa a la que sirvamos o adoremos o nos inclinemos. También hemos hablado sobre los diversos ídolos que levantamos, materiales e inmateriales,
tanto en la iglesia como en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, secular. De modo que caemos en la idolatría con ellos. Es menester, pues, para cerrar este mandamiento, resumir algo sobre la adoración real y verdadera del único Dios vivo y verdadero. Como decíamos hace un tiempo, la adoración correcta al Dios correcto. La adoración que el creyente debe al Dios eterno y soberano. Hay mucho, por supuesto, que se ha escrito sobre ello. Aún en lo que hemos hablado anteriormente, ya hemos esbozado algunas ideas de la adoración exclusiva y excluyente que Dios demanda y espera de nosotros. Hay un autor, Melendez Kipper, que resume en un libro sobre la iglesia lo que debe ser la adoración colectiva, la adoración a Dios. ¿Cómo se caracteriza esta adoración que es solo dirigida a Dios? Él dice que esta adoración es humilde. No tenemos nosotros derecho a acercarnos a Dios sino solo a través del único mediador, Jesucristo el Señor. Y aparte de su gracia, somos incapaces de adorar correctamente a Dios y no podemos darle la adoración digna. Por eso debemos venir con humildad, porque no es por nuestros méritos que podemos estar delante de Él dándole adoración. Es por su gracia. Pero también dice que la adoración debe ser unida, la adoración a Dios es unida, se hace como un cuerpo. Cantamos juntos, oramos juntos, leemos la misma palabra, estamos bajo la dirección del mismo Espíritu Santo. Y la adoración a Dios también es espiritual. Dios quiere adoradores, como dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. El ceremonialismo exterior, que puede ser parte de mi culto a Dios, no necesariamente es una adoración verdadera, porque obedece a estructuras, a formas, a hábitos mentales, como decíamos recién, que pueden ser parte de mi actitud idolátrica y no necesariamente la adoración espiritual que Dios espera de mí. La adoración a Dios también es libre. Es una adoración que es fiel a las enseñanzas de Jesucristo el Señor. Y si la adoración es fiel a ella, a esas enseñanzas, la adoración será más auténtica. La adoración en libertad es en la libertad de Cristo, como Pablo lo enseña y lo proclama allí en los Gálatas. A libertad fuisteis llamados. ¿Qué nos cautivó para que volvierais nuevamente a las ceremonias, a los ritos, a las obligaciones? Es una adoración libre de ordenanzas y tradiciones humanas. Pero la adoración a Dios, la correcta adoración, por lo tanto, también es hermosa. No se refiere a la simple estructura o belleza superficial ni a la majestad del templo o de las estructuras o de las esculturas o de cuadros o de cantos o de corales. La belleza del lugar de adoración está en la dignidad y sencillez. Pero lo más importante es que la adoración sea en armonía con las sagradas escrituras, de contenido bíblico y edificante, con fervor reverente y regocijo sincero, con corazones ardientes de gratitud por lo que Dios es y por lo que Él ha hecho por su pueblo. Lo hermoso en la adoración es el reflejo de la santidad de Dios, tal como dice el salmo que leíamos: adorad a Dios. Es la hermosura de la santidad. La adoración también es gozosa.
La alegría es parte del culto. Alegría por el perdón recibido, alegría por el consuelo y por la salvación de Dios, como cantábamos al comienzo. Y dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, servid al Señor con alegría, no como una carga, no como un peso, no con tristeza. Como dice Pablo, dando también con alegría y no con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. La comunión con Dios expresa el reinado de Dios en medio de su pueblo. En la adoración, la iglesia comienza a vivir el estado de bienaventuranza futura prometida, de la gloria futura prometida. Como hemos dicho, esa esperanza que para el creyente es certeza, es hoy, es una realidad que tendremos en el futuro. La iglesia en la adoración empieza a comprender de glorificar a Dios, de lo que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso la adoración es gozosa. ¿Cómo podemos entonces evitar el hacernos ídolos y faltar a este segundo mandamiento? No hacernos imágenes materiales o mentales, no adorar ídolos, no inclinarse ni honrarles. Ciertamente nosotros hemos planteado en estos tiempos, en estos cultos que hemos pasado, que nos hacemos un ídolo cada vez que adoramos, veneramos, honramos una imagen antes que escuchar la palabra de Dios. El crucifijo, el ícono, el drama, el baile, la representación, verdaderamente no ayudan a la adoración, sino hacen la verdadera adoración imposible. Nos hacemos un ídolo cada vez que transformamos a Dios en algo que nosotros podemos manipular y llevarlo a nuestro antojo. Nos hacemos un ídolo cada vez que elegimos adorar a Dios en alguno de sus atributos y no por los otros. Elegimos hablar del Dios de amor, pero no del Dios de justicia. Y por lo tanto no hablamos del pecado y el castigo del pecado, sino hablamos solo del gran amor de Dios para salvar. O aquellos teólogos que tienen una inclinación feminista y que niegan el carácter paternal de Dios, o aquellos otros liberales teístas que niegan la presencia y el control de Dios de todas las cosas, la preservación de Dios. El querer adorar a Dios de la manera que nos gustaría que Él fuera, más que en la manera que Él realmente es. Enfatizar aquellas cosas que nos agradan más o que nos son agradables y minimizar todo lo demás. Rescatar la moralidad privada por sobre la justicia social, o conocer la Biblia mentalmente, intelectualmente, más que amar a Dios, o el sentido del deber vivir más, del deber en la vida diaria, más que la profunda gratitud por la gracia de Dios. En fin, hay diversas formas en que nosotros podemos embarcarnos en esta situación de una falsa religiosidad o de hacernos un pseudo ídolo, destacando una parte de Dios por sobre el todo, olvidando el todo de Dios. Nos hacemos un ídolo cada vez que postergamos a Dios por cualquier cosa en nuestra vida.
esposa, hijos, padres, dinero, trabajo, posesiones, profesión, logros, fama, éxito. Y póngale el nombre que quiera. Si algo de eso posterga a Dios, estamos haciéndonos un ídolo de ello. Dios mismo quiere que andemos conforme a su palabra y que seamos hijos obedientes. Por ello, es menester refrescar en nuestras mentes cada día sus mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen de nada. Ni te inclinarás delante de ellas para servirlas o adorarlas. Apártese de ídolos. No se fabrique ídolos. No adore ídolos. Que el Señor nos bendiga.